Primero damos la bienvenida a toma nombre del Colegio Mexiquense AC. Y bueno, el libro que nos reúne el día de hoy se titula Entre montes y lagunas, desamortización y mercado de tierras en el Valle de Cuautitlán, 1856-1917. El autor es Porfirio Neri Guarneros y está publicado por el sello del Colegio Mexiquense AC. Bien, para comentar este libro tan importante para la historia de la desamortización en el siglo XIX, nos acompaña una especialista en el tema. Bien, la especialista es la profesora Gloria Camacho Pichardo, quien es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Antropología Social con especialidad en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, maestra en Historia por el Colegio de México y doctora en Historia por esa misma casa de estudios. En la actualidad se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, adscrita al Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y Humanidades. Es autora de los libros titulados Agua y Liberalismo, el proyecto estatal de desecación de las lagunas del Alto Río Lerma, 1850-1875, publicado por la Casa Editorial del Ciesas en 2007, y otro libro de suma importancia, de la desamortización a la reforma agraria, 1856-1930, Los pueblos y sus tierras en el sur del Valle de Toluca, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México en 2015. Además, la doctora Camacho Pichardo es autora de varios artículos y capítulos del libro. Bienvenida, doctora Gloria Camacho. Muchas gracias por contar con su presencia y sus comentarios sobre el libro del doctor Porfirio Neri. Bueno, le cedo la palabra para que nos dé sus comentarios acerca del libro. Gracias. Muchas gracias, gracias por la presentación. Agradezco la invitación a presentar este libro. Agradezco al doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense, al doctor Juan Antonio Álvarez Lobato, secretario general también del Colegio Mexiquense, y al doctor Raimundo Martínez García, coordinador de investigación. Agradezco a estas autoridades pues la invitación a presentar este libro, que sin duda para mí es muy grato, ¿no? Celebro a Porfirio Neri que concluya esta investigación ya en libro, ¿no? Entonces celebro mucho este trabajo. Conozco a Porfirio de años, ¿no? Fue mi alumno en la Universidad Autónoma, entonces estoy muy agradecida de presentar este texto, ¿no? Muy contenta, muy feliz por este logro tuyo, Porfirio. Pues sin más preámbulos, voy a dar inicio a los comentarios que tengo del texto. Voy a leer, tengo aquí preparado un texto sobre mis comentarios que tengo sobre el libro. Bien, el libro que hoy presento, titulado Entre montes y lagunas, desamortización y mercado de tierras en el Valle de Cuautitlán, 1856-1917, fue la tesis doctoral que José Porfirio Neri Guarneros defendió en febrero de 2017 en el programa de doctorado en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Peninsular. En dicho año se conmemoró el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, justo cuando él se gradúa de doctor. Constitución en que su artículo 27 realizó las reformas más importantes en materias de derechos de propiedad y manejo de los recursos naturales en el país, como la tierra y el agua, dos temas centrales y fundamentales en la discusión del trabajo de Porfirio Neri. Justo es el año con el que Porfirio Neri Guarneros cierra el periodo de su investigación, el periodo de 1917. Su tesis fue galardonada con el premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana, en su 17ª edición correspondiente al bienio 2016-2017. Sin duda, el libro que hoy presento tiene los méritos y el rigor académico que requieren los trabajos de investigación histórica, así como su aporte es significativo para los estudios sobre los derechos de propiedad en México.
ya no diría también, bueno, solo del Estado de México, sino en México en general. En términos de lo escrito sobre la aplicación de la ley Lerdo o ley de desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas de 1856. Ley que para algunos estudios tuvo diversas implicaciones, dado que el objetivo del gobierno republicano fue redefinir derechos de propiedad para modernizar el campo en México, al mismo tiempo gravar la propiedad para fortalecer el ramo fiscal. También este estudio se incorpora la visión de alejarse de ver a los pueblos como actores homogéneos y la idea clásica de los 4 tipos de tierras, es decir, el fondo legal, las tierras de común repartimiento, los ejidos y los propios. Este estudio deja ver que al interior de los pueblos hay una gran desigualdad social en la que los mismos pobladores impulsan o desisten de aplicar la legislación de desamortización. Por tanto, la concentración de tierra se da al interior de los pueblos y no viene de fuera. Esos son los tonos grises que permiten ver los estudios regionales, como es el que ahora presento, y que contradicen o aseveran el fortalecimiento territorial de las haciendas justo con la aplicación de esta legislación federal. El texto se divide en 2 partes. La primera refiere al paisaje y a los pueblos de la subcuenca, ¿no?, de Cuautitlán. Esta parte la integran 3 capítulos que refieren a la situación geográfica del Valle de Cuautitlán. En este capítulo destaca el análisis realizado a través de los pisos ecológicos que encuentra el autor y que reflejan las diversas relaciones sociales y económicas que establecieron sus antiguos pobladores. Este análisis por pisos ecológicos dejó ver a Neri la complejidad del espacio y de la aplicación de la ley de desamortización, así como la importancia de los sistemas de riego. En algunos casos, las formas diarias de acceder y poseer los recursos en los diferentes nichos ecológicos fueron determinantes para la privatización y la compraventa de las tierras. Esto me parece muy fundamental en el trabajo de Neri Guarneros, ¿no? Este estudio de la desamortización a través de visualizar 3 nichos ecológicos, lo que le permite ver las grandes diferencias en una zona, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Dentro de una misma región encontramos diferencias en la aplicación de la desamortización, ¿no? Y eso me parece que dentro de la historiografía y dentro de los estudios de historia ambiental permiten visualizar otros matices en torno a esta legislación liberal. Diversos productos destacan en la zona de interés: maíz, trigo, frijol, haba, chile, cebolla y alfalfa. ¿Y qué decir de los productos que se recolectaban, por ejemplo, en la zona que se recolectaban o que se llevaban o que se sacaban de las lagunas, ¿no? Que también encuentra como uno de los nichos ecológicos. Este último producto, el de la alfalfa, que es un producto singular y particular en la zona, y que lo lleva incluso a ver en la parte final de su trabajo cómo en esta zona hay una gran importancia en la cuestión de la industria lechera, ¿no? Que él logra destacar en esta zona. Entonces, este producto es de gran importancia. Este producto alcanzó una gran importancia por la fuerte presencia de establos en la región que resultaron precisamente del proceso desamortizador y el mercado de tierras que Neri Guarneros distingue, analiza y encuentra de manera fina y meticulosa en su investigación. Esto se intensificó y logró el éxito debido a la presencia de un sistema de riego amplio y extendido integrado por la Pila Real de Atlamica. Este sistema de riego es uno de los aportes muy importantes que Neri Guarneros encuentra en su trabajo y que resalta precisamente la importancia de cómo se lleva a cabo el proceso de desamortización. Este sistema de riego impulsa y agiliza en gran medida el proceso de desamortización de las tierras en esta zona. Sin lugar a dudas, una de los grandes aportes de este trabajo de Neri Guarneros es conjugar el análisis del proceso desamortizador, viendo qué pasa con la tierra y qué pasa con el agua. Si bien es cierto, dentro de la historiografía hemos destacado sobre todo cómo se desamortiza la cuestión de la tierra, poco se ha hecho en relación con lo que ocurre con el agua. Neri Guarneros
tiene este acierto en este trabajo al incluir este recurso que es fundamental para el desarrollo de las actividades agrícolas. También apunta a la organización política y social del Valle de Cuautitlán, en la que destaca el papel de los ayuntamientos como administradores de los recursos. Creo que este es otro de los aportes significativos del trabajo de Neri, al estar viendo precisamente el papel del ayuntamiento como administrador de los principales recursos naturales de los pueblos. Cabe señalar que en esta parte del libro se hace un recuento importante de la formación de ayuntamientos en el Valle de Cuautitlán. Si bien no es un tema central del trabajo, incorpora elementos centrales sobre la formación de ayuntamientos y los procesos de elecciones en zonas poco estudiadas para el Estado de México, así como el tema relacionado con la pérdida del control de los pueblos indígenas sobre sus tierras frente a los ayuntamientos constituidos por mestizos y blancos. Destacan en este capítulo las dinámicas y conflictos entre los diferentes actores, pueblos y haciendas que se confrontaron por el manejo, uso y propiedad de los principales recursos productivos, en particular la tierra y el agua. Quiero destacar aquí la importancia que señala Neri sobre la cuestión de los ayuntamientos, dado que estos actores se convierten en las células de poder importantes del siglo XIX y sin duda él logra observar y destacar, ¿no?, que dentro del proceso de desamortización, los ayuntamientos, en lugar de ver mermadas sus arcas municipales, las vieron con este proceso fortalecidas, ¿no? Entonces, en este periodo él observa precisamente el fortalecimiento de esta instancia de poder del ayuntamiento y sin duda, después de 1917, uno de los grandes desplazados en torno al manejo y control de los recursos naturales, pues va a ser precisamente el ayuntamiento. La legislación sobre tierras y aguas, que involucraba por un lado la ley del 25 de junio de 1856, la circular del 9 de octubre de 1856 y la ley de jurisdicción de aguas federales de 1888. Neri hace un análisis exhaustivo de estas tres legislaciones que son fundamentales para el estudio de su trabajo. Sin embargo, quisiera yo destacar que para él, si bien son importantes las leyes, para él es más bien, las leyes tienen un papel fundamental en el asunto de los sistemas de propiedad. Sin embargo, para Neri Guarneros es más importante ver las relaciones sociales y cómo estas relaciones sociales construyen precisamente los derechos de propiedad que se van conformando en función de los mismos procesos que él va analizando. Y eso parte un poco de la propuesta de Rosa Congots, quien trabaja precisamente este asunto de los derechos de propiedad, ¿no? Y él precisamente parte de eso. Si bien la ley es importante, no es determinante para todos los sistemas de propiedad que él va destacando en su investigación. Estos cambios en torno a la tierra y el agua, tanto la desamortización como el cambio en la jurisdicción del agua, propició la disminución de la agricultura comunal, la actividad lacustre de subsistencia y autoconsumo, y trajo como consecuencia el fortalecimiento de la actividad ganadera y la producción lechera. La desamortización y el acaparamiento de la tierra y el agua fueron factores decisivos para el desarrollo de una agricultura enfocada en la producción de leche en el Valle de Cuautitlán. La segunda parte del libro corresponde a la parte más rica y propositiva del texto. Bueno, eso es lo que considero, ¿no?, que para mí es la parte más rica del texto. Y refiere al proceso que se siguió en el Valle de Cuautitlán con respecto a la ley de desamortización y el cambio de sistema de tierras de propiedad comunal a propiedad privada. El análisis exhaustivo realizado por el autor de las diversas fuentes consultadas nos permite tener un acercamiento al cambio que vivieron los pueblos en cuanto a sus bienes comunales. Neri Guarneros también marca las diferencias en la aplicación de la ley de desamortización de los bienes de las corporaciones civiles en cuanto a los pisos ecológicos. No fue lo mismo en el valle, la laguna y la montaña. Neri Guarneros considera que los elementos naturales fueron fundamentales en el proceso de privatización y comercialización de la tierra. Su intención fue demostrar que los derechos supuestamente modificados por la ley son en realidad construcciones sociales determinadas por elementos naturales. Aquí no es posible olvidar todo este análisis. Yo pienso en términos de algunas lecturas realizadas, y en particular me recuerda el análisis que hace Brodel en su obra El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, el que refiere a la importancia de la geografía en la explicación de los procesos históricos
y los diferentes usos que existían en los nichos ecológicos. En este sentido, Neri Guarneros propone en su estudio una geografía de la desamortización y el mercado de tierras, pues logra ubicar en qué pueblos los vecinos abrazaron inmediatamente la desamortización y en cuáles no. Sin duda, uno de los temas fundamentales y de gran aporte a la historiografía sobre el siglo XIX y la historia social desde los grupos subalternos es la explicación que nos brinda sobre el amplio mercado de tierras que se vivió en la zona y que abre la ventana a la discusión sobre la compraventa de tierras desamortizadas, que eran de los pueblos, lo que permitió la conformación de un grupo numeroso que se hizo de pequeñas propiedades o ranchos. En el Valle de Cuautitlán, Neri Guarneros se encuentra que antes de que se decretara la ley del 56, de 1856, ya existían vecinos que se asumieron como propietarios particulares de las tierras de común repartimiento. Además de probar una rápida desamortización, muestra con su estudio que sucedió un acaparamiento de tierras en pocas manos antes de expedirse la ley. Y esto es la ley Lerdo, y esto es muy importante, aporta en mucho a los trabajos de desamortización, dado que la historiografía tradicional ha dicho que la concentración de la tierra se debió o fue en función precisamente de la aplicación de la ley Lerdo. Y es ahí donde, por ejemplo, estos trabajos o estos estudios regionales aportan, ¿no? y cuestionan de repente las afirmaciones que se han hecho. Y bueno, este estudio se incluye dentro de los trabajos revisionistas sobre la cuestión de la desamortización, trabajos que han revisado precisamente este proceso desamortizador y que han encabezado estudiosos como Antonio Escobar, Romana Falcón, Daniela Marino, Diana Virrichaga, Carmen Salinas, la misma Carmen Salinas ha hecho trabajos relacionados con estos matices, ¿no? Sin duda, las fuentes consultadas son fundamentales de resaltar y nos invita a aproximarse a ellas para seguir avanzando en los estudios sobre los procesos desamortizadores en el Estado de México y en otras entidades. Me refiero a los archivos notariales. Los archivos notariales fueron fundamentales en la búsqueda y en la explicación de las hipótesis que Neri Guarneros se propuso en su trabajo. Con este material demostró el amplio mercado de tierras que se generó entre 1870 y 1900 de las tierras desamortizadas, lo que nos permite ver con otros ojos el proceso desamortizador y la presencia de los rancheros como un grupo social poco estudiado en la historiografía. Este es otro de los aportes del trabajo de Neri Guarneros, la presencia de los rancheros. Escobar Austin señala que a partir de 1870, los cambios no solo se presentaron en términos de la propiedad de la tierra, sino que también se percibe un cambio social en vista del crecimiento de los sectores medios rurales a los que se les conoce como rancheros. Y este es uno de los actores que Porfirio Neri nos presenta en su trabajo de manera precisa, de manera documentada. Además, las escrituras notariales le permitieron conocer cuáles fueron las extensiones adjudicadas a los vecinos de los pueblos, el tipo y calidad de las tierras, así como su ubicación. Un punto más a favor de la consulta de los archivos notariales. Sin duda, un trabajo exhaustivo, un trabajo riguroso en términos empíricos, lo que pues precisamente le dio que fuera merecedor precisamente de un premio, ¿no? El premio de historia regional. Este estudio muestra de manera contundente cómo comerciantes nacionales y extranjeros participaron activamente comprando tierras e invirtiendo grandes cantidades de dinero sobre tierras de común repartimiento que fueron desamortizadas. La adquisición fue para destinar las tierras en actividades comerciales. Destaca que si las tierras se encontraban cercanas a sistemas de riegos, daban mayores beneficios a los adjudicatarios. Neri Guarneros demuestra con su estudio que muchos de los adjudicatarios no mejoraron su situación económica. Y esto voy a hablar en términos de aquellos que se hicieron adjudicatarios antes de la ley del 56. Y que al contrario, se vieron perjudicados debido a que el trámite desamortizador implicaba el desembolso de recursos económicos. Los adjudicatarios debían pagar los trámites burocráticos, cubrir sus mensualidades y además mantener sus tierras. Los propietarios de las tierras desamortizadas, al no poder pagar los censos del precio de adjudicación, terminaron por venderlas. Los estudios sobre las tierras de los pueblos
y la aplicación del liberalismo en los distintos momentos históricos dan muestra de ello y fortalecen el argumento sobre la negociación y participación activa de los pueblos en cuanto al manejo y propiedad de sus tierras. Pero también deja ver lo que Falcón apunta sobre minimizar y casi negar los costos sociales que padecieron por lo menos algunos campesinos durante la larga era de modernización liberal. Este estudio sigue lo que Romana Falcón nos ha invitado a reflexionar y consiste en que veamos los diferentes tonos grises en el proceso de desamortización de las tierras de los pueblos. La desigualdad al interior de los pueblos muestra de manera pertinente esos matices que debemos ver en los estudios sobre la propiedad a lo largo del siglo XIX. Pero también muestra que en esta zona, la zona que estudia Neri, la adjudicación registró un aumento considerable de tierras vendidas a hacendados y rancheros, quienes incrementaron sus propiedades. La compraventa de tierras demuestra que esos hacendados y rancheros del Valle de Cuautitlán no despojaron de sus tierras a los pueblos, como lo apuntaron en su momento Molina Enríquez y Tannenbaum. Como bien concluye el autor, en el Valle de Cuautitlán, la propiedad comunal de los pueblos indígenas cambió mucho a lo largo del siglo XX. Los vecinos de los pueblos privatizaron y vendieron sus tierras, pero los ayuntamientos, hacendados y rancheros fueron los que disfrutaron los beneficios económicos. Ahí están los tonos grises del proceso de desamortización. Y esos serían mis comentarios que tengo, la presentación que tengo de este trabajo, que sin duda aporta en mucho a la historiografía del Estado de México en materia de la tenencia de la tierra, pero también apunta y da luces para los estudios sobre la desamortización a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Camacho, por hacer este recuento y este análisis tan detallado del libro de Porfirio Neri. Bueno, a continuación le cederemos la palabra a Porfirio Neri para que nos comente un poco acerca de su libro. Bueno, para ello antes me permito presentarlo. El doctor Porfirio Neri Guarneros es doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Mérida. Es maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciado en Historia por esa misma casa de estudios. Actualmente es investigador independiente. En 2019 obtuvo el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel de candidato. Sus líneas de investigación estudian la historia agraria, usos del agua y la historia jurídica de los pueblos indígenas y municipios durante los siglos XIX y XX en el contexto de consolidación del Estado mexicano. Ha publicado artículos y capítulos de libros. Uno de los artículos lleva por título El Cerro y Monte de Tepotzotlán, los pueblos frente a la desamortización 1856-1901, publicado en la Antrópica, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 2019. Además, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. En 2018, Porfirio Neri obtuvo el premio Banamex de Historia Regional Mexicana, Atanasio G. Sarabia, con la tesis doctoral Entre Montes y Lagunas, Desamortización y Mercado de Tierras en la subcuenca del río Cuautitlán 1856-1917, y como lo comentó la doctora Camacho, da pie a este importante libro. Bien, le cedo la palabra, doctor Neri, si me hace favor. Muchas gracias por la presentación, Coyote. Pues bien, pues estoy muy contento por el texto que hoy pues sale a la luz. Antes que nada, pues agradecer los puntuales comentarios de la doctora Gloria Camacho. También, al mismo tiempo, también agradecer al doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense, al doctor José Antonio Álvarez Lobato, secretario general del mismo, y a Raimundo Martínez García, que hizo las gestiones necesarias para la publicación de este texto. Pues, sin duda, este libro es, como bien lo menciona la doctora Gloria Camacho, es producto de mi trabajo de investigación del doctorado.
pero si bien el doctorado duró 4 años, pues la investigación abarca muchos más, ¿no? Esta investigación inicia en el 2011, o sea, ya pues sí prácticamente 10 años de que inicié esta investigación con un proyecto con la doctora Diana Virrichaga, precisamente en estos archivos importantes que nos menciona la doctora Camacho, que es el archivo de notarías. Allí, pues me encontré un sinnúmero de escrituras, ¿no? Algo inusual en mi corta carrera como estudiante, pues nunca me había encontrado tantas escrituras de desamortización. Llega el momento y me encuentro pues prácticamente 3 libros, ¿no? En donde había pura escritura de desamortización. Me llamó enormemente mi atención y fue el inicio de este texto que hoy se presenta. En un inicio pues se planteó solo la desamortización, pero pues afortunadamente llegué a una región que no ha sido estudiada a profundidad, entonces eso me dio pie a encontrar bastante información que no ha sido escrita por otros autores, ¿no? En un momento primero fueron las tierras, después las mismas tierras me llevaron a los ríos, ¿no? O sea, porque ahí estaban en esa región de estudio. Y esos ríos también me llevaron a las lagunas, ¿no? Poco a poco fui construyendo esta investigación que se fue enriqueciendo, que en un inicio he de decir que pues se me complicó, como en toda investigación, pues al tener demasiada información, pues era complicado acotarla y clasificarla, pero ahí con la ayuda pues, también de mis lectores, mi director de tesis, también el doctor Edgar Mendoza, el mismo doctor Antonio Escobar, que fue mi lector, la doctora Gloria Camacho, que también me ayudaron a enriquecer ese texto y encaminarlo por un buen camino. Entonces, y pues yo me di a la tarea de ir organizando esa información para que encaminarla precisamente a la desamortización y al mercado de tierras, ¿no? Que es también un aspecto fundamental, ¿no? Que no se ha escrito mucho sobre esta cuestión del mercado de tierras. Yo tuve la fortuna de encontrar este archivo que al mismo tiempo de que me daba la desamortización, también me daba las escrituras de compraventa, ¿no? Pues pude vincular y hacer esa relación de la desamortización y la compraventa de tierras, ¿no? Eso fue fundamental para la elaboración de este texto. Y posteriormente, pues, como bien me lo menciona la doctora Gloria Camacho, pues presenté la tesis que se hizo acreedora al premio Atanasio G. Saravia, y posteriormente, pues, la investigación no quedó ahí, ¿no? Vino la estancia postdoctoral, que fue un año de mucho trabajo, en donde precisamente hice la estancia postdoctoral con la doctora Gloria Camacho en el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAMX. Y allí pues seguí trabajando el texto, ¿no? Ya pues puliéndolo, quitando algunas cosas que pues no encajaban bien y dejando pues otras y puliendo las mismas en el primer año, después el segundo año, y eso fue enriqueciendo más aún el texto, ¿no? También pues hubo participación como mencionaba, de mis lectoras, de mis profesores, tanto en el doctorado, también como en una estancia que hice en el Colegio de México, también pues la doctora Daniela Marino forma parte y me apoyó a la construcción de este texto con sus comentarios, la misma doctora Romana Falcón. Entonces es un texto que pues tiene mucho trabajo, ajá, mucha también ayuda de algunos especialistas y pues información de archivo. Recuerdo en esta cuestión de los archivos que me ayudó a entender, ¿no? El historiador no es muy dado a ir a la zona de estudio, pero en esta tarea de ir a los archivos, pues tomar mi camión ahí en la Ciudad de México, irme hasta allá, hasta la frontera con el estado de Hidalgo, me di cuenta que ya entrando, por ejemplo, al municipio de Hueypostla, el territorio cambia, ¿no? O sea, yo no había ido a esa parte del territorio y ve uno cómo se empieza a ver una zona semidesértica, ¿no? Y entonces uno puede entender cómo es que la desamortización se dio de una forma diferente en esta municipalidad, que de información es muy rica, ¿no? Y no ha sido trabajada. Entonces, es un texto que
que se centra precisamente en la desamortización, el mercado de tierras, y pues busca aportar en este sentido, ¿no? En lo que es la desamortización y en el mercado de tierras. Entender algunos actores, los pueblos indígenas, los rancheros, los usufructuarios del agua. Y al final, pues del texto, yo llego a varias conclusiones, pero una de las más importantes, esta que apuntaba la doctora Camacho, que es cómo los rancheros empezaron a concentrar gran cantidad de tierras desamortizadas y empezar a armar industria, ¿no? Una industria que, si bien yo abordo en el texto, apenas es el inicio, ¿no? Pero sin duda hace falta mucho por investigar en este sentido, que es el que yo toco, que es el de la construcción de grandes propiedades de industria lechera, que ya después, si lo vemos más en un periodo de larga duración, pues vemos que esto se conecta con la reforma agraria, ¿no? Como cuando llega la reforma agraria, precisamente estos rancheros promueven amparos para defender sus tierras, ¿no? Dicen, no, nosotros no se las quitamos, pues nosotros las compramos, ¿no? Pero es un estudio que pues hace falta mucho por investigar. Sin duda es un trabajo, considero, que toca bastantes temas y que también plantea preguntas para futuras investigaciones. Entonces, pues yo espero que con este trabajo aportar algo a la historiografía de la desamortización y los pueblos indígenas, ¿no? Estos actores, los indígenas, los usufructuarios del agua, los rancheros, los hacendados, inclusive también, como lo mencionó la doctora Camacho, el gobierno de los ayuntamientos, ¿no? Que no se toca a profundidad, pero que sin duda es un trabajo que da para abordar más estas autoridades, estos órganos políticos. Y pues, sin más, pues agradecer nuevamente los comentarios de la doctora Gloria Camacho. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Y también, pues invitando al público a que lean el texto, para que, pues, les surjan inquietudes sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Porfirio Neri. Bueno, me permito hacer un comentario respecto del libro y lo que decía el doctor Neri sobre la historia de la producción lechera a mediados del siglo pasado. Un poquito al sur de Cuautitlán se establece una planta deshidratadora de leche. Y yo me preguntaba, en esta historia que puede enlazar, veía yo el título del libro de la doctora Camacho, de tu propio libro, desamortización, reforma agraria y todos esos procesos donde se va formando una cuenca lechera muy importante para la historia de la Ciudad de México en la larga duración. Entonces, creo que eso es una gran invitación para historiadores no solo del siglo XIX, sino del siglo XX, para que se acerquen a la lectura de tu libro y empecemos a enlazar estas historias que conectan diferentes niveles de autoridad, comunidades, pueblos, recursos, etc. Bueno, muchísimas bueno, doctora Camacho o doctor Neri, no sé si tengan algún otro comentario que hacer. Pues yo señalar esta cuestión que decías tú de larga duración, creo que es muy, muy importante. Si bien Porfirio corta en 1917, yo creo que esto puede continuar, ¿no? De hecho, incluso él lo señala en sus conclusiones acertadamente, ¿no? Dice, bueno, me hace falta ver esta cuestión de la producción de leche, la importante industria que se presenta ahí, pero que tiene precisamente sus raíces en este estudio que él trabaja, ¿no? En estas cuestiones. Entonces, la larga duración pues es muy pertinente en su trabajo, ¿no? Y pues para invitar al público, a los estudiantes de historia que se animen a hacer trabajos y que se animen a hacerlos con este rigor que lo hizo Porfirio, que es un estudiante que siempre se destacó por ser, pero muy meticuloso. Entonces, que nuestros estudiantes se animen a hacer estudios de este tipo, ¿no? De este corte, y precisamente fundamentados y tan actuales, ¿no? Tan actuales. Es todo. Doctor Neri, ¿algún comentario extra? Adicional. Para adicionar a tu comentario, que sí, no, yo me quedé con muchas ganas de abordar este tema enfocado a la propiedad, obviamente, ¿no? De la construcción de los ranchos y cómo se fue dando ese proceso de
construcción ya después de la reforma agraria, pero dije, si lo hago nunca voy a terminar, ¿verdad? Pues creo que es para trabajos futuros, pero es de mucha importancia. En la actualidad hay propiedades, yo logré identificar una propiedad que sigue siendo rancho, sigue siendo productora de leche, ¿no? No por nada se estableció ahí una empresa lechera que es Alpura, ¿no? En el Valle de Cuautitlán. Entonces, una cuenca lechera, y yo me atrevería a decir que es la primera cuenca lechera que se da en México, ¿no? Sería todo. Exacto. Y CEIMSA también, las paraestatales, toda una historia que se puede armar a partir del libro del doctor Neri. Bueno, bueno, si no hay otro comentario, creo que tanto los comentarios de la doctora Camacho como lo expuesto por el doctor Neri y lo que aquí se ha vertido corresponden a una invitación para diferentes públicos, estudiantes, académicos, pero también personas que quieran conocer o empezar a hilar esta historia que la doctora Camacho nos comentaba y que nos permita entender los problemas de nuestro tiempo. Bueno, sin más y si no hay otro comentario, bueno, agradezco a la doctora Camacho que nos haya acompañado, que haya aceptado comentar este libro tan importante. Y también al doctor Neri por permitirnos presentar este libro. A nombre del Colegio Mexiquense AC, les doy a todas las gracias y una vez más invitamos a todo público que se acerque a la lectura, no solamente de este libro, sino de todos los que aparecen bajo el sello del Colegio Mexiquense AC. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también, muchas gracias. Gracias, un gusto. Nos vemos. Hasta luego.